Ok. Bueno, ahora sí, formalmente, eh, bienvenidas. Esta es como la primera clase ya en serio. Ya vamos a entrar en materia técnica y en particular vamos a tocar dos temas. Bueno, propulsión, que es realmente el core de la clase, podríamos decir, pero también hay que tocar un poco de cosas que normalmente veríamos en una introducción. Por eso en la primera clase decía que es la preintroducción de la introducción. Entonces, varias cosas. Si tienen preguntas, bueno, las pueden hacer por el chat. Yo cada cierto tiempo voy a estar revisando el chat. Y si no, bueno, me interrumpen ahí diciendo, tengo una consulta y ahí la vemos. Y si no, también vamos a abrir un espacio al final. Ok, entonces vamos a iniciar. Iniciamos con esto que vimos la clase pasada, que es un cohete. Si ustedes recuerdan, yo les decía que todas estas imágenes que ven ahí pueden ser un cohete. Desde un globo que, que ustedes lo inflan y lo sueltan, eso está produciendo un empuje y tiene un gas adentro que está saliendo a través de a una diferente presión a la que tiene el aire alrededor por una compresión, básicamente. El del centro, que es un sounding rocket o un cohete modelo, que representa un poco más que todo la línea que tenemos en TechSpace, y luego están los lanzadores, los behemoths, como podríamos decir, que es el Saturno 5. Entonces, teniendo eso en cuenta, a mí siempre me parece importante, antes de entrar a estudiar cualquier tema técnico, tocar un poquito la historia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, la historia de la cohetería realmente podríamos decir que empieza bueno, ya los chinos desde los 1800 y bueno, desde mucho antes estaban desarrollando la pólvora. Eso es un logro, pero vamos más hacia la cohetería moderna, que realmente empieza en los 1800, casi 1900, con este señor, probablemente lo conocen, que es Konstantin Tleiskowski. ¿Qué hizo este señor? Bueno, él básicamente descubrió lo que vamos a conocer como la ecuación del cohete, que lo vamos a ver ahorita, y fue el progenitor de esta idea de que eh, es posible a través de cohetes o a través de aparatos combustibles que sacan gases a presión, porque tal vez la definición de cohete en ese momento no era tan clara, pero él saca esa ecuación que vamos a ver que lleva a lo que es el delta V, que es básicamente una forma de medir cuánta energía necesito para llegar a diferentes lugares del sistema solar o incluso a órbitas específicas terrestres. Entonces, bueno, ese es Konstantin Tleiskowski. Luego está, bueno, Robert Goddard. Robert Goddard es considerado el padre de la cohetería moderna. O sea, mucha gente se confunde con Von Braun, pero Goddard realmente es la persona que primero hace un motor de combustión líquida, que es realmente mucho de lo que se usa y lo que permitió el vuelo espacial tripulado. Entonces, Goddard es realmente o sea, él es un genio. Goddard es un genio de la cohetería. Yo soy como de todas las personas de la historia, creo que él es mi favorito. Entonces, pero bueno, posteriormente aparece. Disculpa, Ricardo, Ajá, perdón, me atraviesé ahí. Para hacer el anuncio otra vez, okay. para las personas que tal vez, bueno, tal vez hice un error del inicio, quienes están interesados en la parte de ciencia específicamente, o lo que tal vez se mencionó erróneamente como biotecnología en los forums, en el otro canal, que llamado Ciencias, está justamente la clase para esa área en específico. Okay. Gracias. Gracias, Gracias. Diego. Ok, entonces continuando, retomando el tema, vamos con Werner von Braun. Probablemente saben quién es, él es el padre del Saturno 5, pero realmente él empieza en Alemania, con la Alemania nazi y junto a otro señor que se llama Hermann Oberth. Ellos dos empiezan ya a lo que sería como el primer programa de cohetería formalmente. De hecho, Hermann Oberth y von Braun se conocen a través de un club que habían hecho. Ellos hicieron un club de cohetería en Alemania. Algo muy similar a TechSpace. Eventualmente ese club de cohetería en Alemania se convierte en una división
básicamente del gobierno nazi para investigar artillería, o sea, cohetes, misiles. Mientras Wernher von Braun estaba ahí terminando de estudiar y trabajando en Alemania, hay otro señor en Rusia que probablemente lo conocen, que es Sergei P. Korolev. Korolev es, digamos, la contraparte de von Braun en Rusia, en la Unión Soviética. Él diseña todo el programa espacial soviético desde el inicio. Y bueno, creo que todos y todas aquí deberían conocer de la carrera espacial. Entonces, estos dos son los grandes titanes luchando, representando cada uno a Estados Unidos y a lo que era en ese momento la Unión Soviética. Entonces, esos son como los padres al principio. Y recuerden, eso es como de una tarea por ahí, pero el padre de la cohetería moderna es Robert Goddard, no es Wernher von Braun, mucho por la tecnología que él desarrolló. Luego nos movemos un poquito más en el tiempo y aparece, bueno, una gran mujer que, si bien ella tal vez no estuvo como en lo que pensamos como cohetería en la parte de propulsión, pero ella fue crucial en el desarrollo de la navegación del Apolo. O sea, si no la conocen, estoy seguro que casi todos y todas aquí la conocen. Una crack, una legítima crack en lo que es todo el sistema de navegación. Eso todavía es Apolo. Digamos que es la era coincidente todavía con von Braun. Luego este señor probablemente no lo conocen, nadie lo conoce. Y es Aaron Cohen, otro de los que yo más admiro. Aaron Cohen era el ingeniero de sistemas, o sea, no sistemas como informáticos, pensémoslo como típica ingeniería de sistemas. Él fue el ingeniero de sistemas del transbordador espacial. Entonces, cuando llevamos la clase de integración, que creo que es me parece de las últimas, vamos a hablar mucho de él y en especial del campo de él. Integración es, o sea, Systems Engineering es como la madre de esa integración, de todo lo que es integrar todo un proyecto y en particular de todos los sistemas de ingeniería del cohete. Y no ingeniería también. Uno como Systems Engineer tiene que considerar esas cosas. Bueno, ese es Aaron Cohen. Este que está aquí es J.R. Thompson, que él es el padre de los motores del transbordador espacial. También trabajó en Apolo, un legítimo crack. Posteriormente se convirtió en CEO de lo que hoy es Orbital ATK, que después lo compró Northrop Grumman. Entonces, la cápsula Cygnus, si son fan de los vuelos a la ISS, bueno, él fue CEO de esa compañía cuando estaba empezando, pero su principal, o sea, que lo destaca, es que él es el padre de las RS-25, que es el motor del transportador espacial. A hoy día, el motor con mayor impulso específico, que ya vamos a ver qué es, de toda la historia. O sea, no hemos, ni siquiera los Raptors de SpaceX se acercan al impulso específico que alcanza este motor y que, bueno, va a volver a volar. Tal vez hay mucha incertidumbre política, pero va a volar en lo que es el SLS de la NASA. Luego, bueno, esta imagen representa como el teaser de lo que vamos a ver en la clase de integración o Systems Engineering. Y es que, bueno, aquí está J.R. Thompson, perdón. Ahí está Aaron Cohen. Y este que está aquí es John Young. Si no saben quién es John Young, bueno, él estuvo en la Luna, sí, eso creo que es mucho decirlo, y también fue el primer piloto del transbordador espacial, en un momento en que el transbordador espacial ni siquiera había hecho vuelos de prueba. Legítimamente un badass, como decían, badass. Entonces, esto lo vamos a hacer recap más hacia la clase de integración, pero es importante que conozcan la historia. Para mí esta imagen, como van a eventualmente conocer, representa demasiadas cosas de ingeniería de sistemas. Y bueno, la historia moderna creo que es más fácil, tal vez no ocupan introducción. Bueno, está el señor Elon Musk, que bueno, con su visión, todo lo que sea, creó SpaceX. Pero lo que mucha gente tal vez no sabe es que si Elon Musk dice, vamos a ocupar Marte, Gene Shotwell dice, bueno, así vamos a ocupar Marte. Realmente, si bien Elon está involucrado también en ingeniería, pero realmente mucha gente lo dice a lo interno de SpaceX, que quien coordina realmente las actividades técnicas y hace que SpaceX siga siendo una compañía, lo que es hoy,
es gracias a Gene Shotwell. Entonces, hay un shout out. Tal vez han oído de Peter Beck, que él es el CEO de Rocket Lab. Hace poco, de hecho, anunciaron un nuevo cohete, que pueden ver el video en el canal de Rocket Lab, que es el Neutron, que es el sucesor del Electron, que va a poder llevar 8 toneladas al LEO, a órbita baja. Entonces, Peter Beck, yo soy más fan de Rocket Lab que digamos que de SpaceX, por la forma en que surgió. Bueno, hay un video por ahí que ellos realmente no empezaron no muy lejos de donde estamos nosotros ahorita, entonces es como una inspiración ahí. Y bueno, está como dicen por ahí, Jeff Bezos o el tío Jeff, que está con Blue Origin, que hace poco de hecho renunció para enfocarse en los esfuerzos de Blue Origin, se supone. Y bueno, esto es como una trayectoria de todos los cohetes que tenemos hasta la fecha. Aquí falta incluir el Starship, pero desde el B2, un cohete ruso, el Saturno V, el transportador y el Falcon 9. Cada uno representando una era de la parte espacial. También aquí hay otros. Este es el Shevit de Israel. Este tiene una particularidad y es que es el único cohete en básicamente en todos los programas espaciales que hay que lanza órbitas retrógradas. Para ponerlo en términos simples, lanza contra la rotación de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que combatir la inercia o la fuerza que produce esa rotación de la Tierra. Ellos lo lanzan así por cuestiones políticas y militares. O sea, no les sirve que el cohete caiga en Irán, por ejemplo. Bueno, este es el Electron de Rocket Lab y este es el Starship de SpaceX. Probablemente los conocen. Ya que salimos de la historia, siempre hay una pregunta que sale que es ¿por qué hacemos cohetes? O sea, cohetes no es solo porque se ven cool, aunque sí es cierto, son cool, pueden explotar y casi en muy pocas cosas ustedes van a poder trabajar en algo así. Pero realmente la razón de ser es el payload, es el cliente, como me gusta a mí decirle. Es la misión. Esa misión puede ser un rover que va a Marte, como un Perseverance. Esa misión puede ser astronautas que van a la Estación Espacial Internacional. O pueden ser diferentes tipos de satélites que a cumplir diferentes funciones, algunas de comunicación, unas a darle conectividad a todo el mundo, o otras a ayudarnos a combatir el cambio climático. Entonces, la razón de ser son las misiones. El cohete se diseña en torno a la misión, no es al revés. O sea, el cohete es porque es hasta ahora el medio y probablemente durante muchos años el medio más eficiente que tenemos o más bien, más, más viable que tenemos para llevar cargas al espacio o órbita, más bien. Esto que está aquí también es un teaser de la clase de Systems Engineering al final, pero van a lo que les digo, digamos que empezamos con una misión que para nosotros, ¿qué significa? Una masa y un tipo de órbita o una altura. Y a partir de eso, nosotros empezamos a definir todo el cohete, todas las etapas, todos los requerimientos que tenga que tener el vehículo para encajar con una serie de payloads que vayamos a llevar, todo un análisis comparativo, trade-off analysis, para determinar qué opción es mejor en todos los sistemas de un proyecto. Entonces, esa es como la razón de por la que hacemos cohetes. O sea, es mucho la misión que estamos llevando. Okay. Entonces ahora vamos a conceptos básicos. Aquí quiero hacer una aclaración porque ya nos vamos acercando a la parte ya más de propulsión. Nosotros vamos a ver como lo básico. La idea es que ustedes expandan a sí mismos, o sea, expandan con la bibliografía, videos también que hay de otras universidades. Entonces, lo que vamos a ver aquí es como conceptos básicos o sea, básicamente vamos a pasar desde las leyes de Newton hasta ver flujo isentrópico. Entonces, ahí nos estamos pasando como por 4 o 5 cursos de carrera, que no es necesario. O sea, lo que digo es que la ventaja con propulsión es que está muy bien estructurada y podemos entender conceptualmente. Pero si quieren ir más allá y entender más de por qué van a venir ciertas ecuaciones y eso, les invito a leer o a ver algunas clases links que les voy a pasar al final. Pero bueno, vamos de vuelta a la materia, que es conceptos básicos.
Entonces, lo primero es un repaso a las leyes de Newton. Si, bueno, si ya llevaron física 1 o llevaron el colegio, por lo menos tienen que saber de la existencia de estas tres. La primera es que básicamente ningún objeto que esté, o sea, si un objeto no está bajo la influencia de ninguna fuerza, este no se va a mover, excepto que usted ponga una fuerza o una interacción que lo haga moverse. Entonces, la primera ley que aplicamos en cohetería. La segunda ley básicamente dice que para tener una fuerza ocupamos una masa que se mueva a una aceleración, o como vamos a ver ahorita, un momentum, que es realmente la versión original de la ley. Y bueno, la 3, que es acción-reacción a cualquier fuerza y no fuerza que se le opone, básicamente, como respuesta a esa fuerza. A mí me gusta decir que por alguna razón vivimos en un mundo, en un universo que le gusta el equilibrio, tiende a buscar el equilibrio dentro del caos. Entonces, por eso es que se dan esas cosas, por eso es que tenemos una fuerza contraria o en toda nuestra física. Siempre el universo intenta equilibrarnos, ya sea en la parte, estamos viendo una reacción química o una fuerza. Bueno, esto es como una imagen representando igual las leyes de Newton. Muy importante que todas estas leyes dependen de su marco de referencia, o sea, desde dónde lo estoy observando, básicamente, o de dónde estoy analizando el movimiento. Okay. Y estas leyes de Newton concluyen en lo que son trayectorias. Esto es física de colegio, básicamente, que tenemos una velocidad inicial. Esa velocidad inicial normalmente tiene, el caso de un cohete, a cierto ángulo tiene o en general, conforme el cohete, bajo la influencia de la gravedad, va tomando una trayectoria parabólica, y esa trayectoria parabólica se puede definir por estas dos ecuaciones, que es una velocidad inicial por el ángulo que tenemos de salida y una velocidad en dos ejes, en el eje Y, que se representa con esta otra ecuación. Y esto representa el radio de la parábola, por así decirlo. Okay. Eso es como de trayectorias. Por cierto, todo esto está en el libro Introduction to Rocket Science and Engineering, si quieren profundizar más. Okay. Pero bueno, ¿qué fuerzas actúan en un cohete? Tenemos el peso, tenemos un arrastre. Bueno, estas son más las leyes de Newton definiendo el vuelo del cohete. Ven que se da una aceleración y bueno, eso que se da a través de una eyección de masa, eso es importante. La forma en que aceleramos en cohetes es a través de una eyección de masa a alta velocidad que genera, como vimos, según las leyes de Newton, una fuerza contraria. La fuerza contraria es lo que vamos a llamar empuje. Ya vamos a ver. Y bueno, esto representa las trayectorias. Por así decirlo, nosotros, digamos, para llegar a órbita hay una serie de trayectorias que se tienen que seguir, o sea, uno tiene que trazar una trayectoria. O sea, en este caso, esto representa a Voyager, que dio a través partiendo de la Tierra, la Tierra le da como una asistencia gravitacional y ella va ahí bailando entre planetas y estos le imparten parte de esa inercia que trae el planeta por su rotación o por su misma órbita, digamos, por su atracción gravitacional. Nosotros, cuando estamos haciendo un cohete, nuestra meta es que el payload siga esa trayectoria y para eso tenemos que impartirle una velocidad inicial, básicamente, que se transforma en la velocidad orbital, con una orientación orbital, con unas inclinaciones orbitales para hacer que el payload siga esa trayectoria. Okay. Ahora les decía que Rajkowski, el ruso, inventó el concepto del delta V o la ecuación del cohete. Bueno, esta es la ecuación del cohete, que es lo que, como yo lo resumo, es cuánta velocidad necesito para llegar a un destino X. Este cuadro que está aquí representa como las diferentes velocidades, o delta V más bien, que ocupamos alcanzar para llegar a diferentes destinos. En el caso, por ejemplo, para que vean comparativamente, para salir a órbita baja
ocupamos algo así de 9.400 metros por segundo. Esto solo para alcanzar órbita baja. Después, si yo quisiera ir a la Luna, si ustedes se ponen a ver, realmente estos 3.260, 680 y 1.730 no se comparan ni siquiera con la velocidad que necesitamos alcanzar o con el delta V que ocupamos obtener para alcanzar órbita baja. Igual así con los demás destinos que quieran. Y esto está basado, bueno, en una cosa que se llama transferencias de Human, que vamos a ver que es una forma de optimizar, por así decirlo, la trayectoria del satélite o es una forma de optimizar todo, que es básicamente, ahorita lo voy a explicar bien. Y bueno, lo del delta V, que tenemos está representado una velocidad de escape, que vamos a ver que es básicamente la velocidad a la que salen mis gases de mi cohete por un logaritmo de diferencias de masa inicial entre masa final. Y esta es la ecuación del cohete. Apréndansela porque esto es fundamental. Esto es la base de todo. Bueno, hablando un poco de transferencias orbitales, básicamente eso es lo de las transferencias de Human. Básicamente cuando yo estoy en mi apogeo y mi perigeo, normalmente dependiendo de lo que yo quiera puede ser en el apogeo o en el perigeo, pero normalmente es que en esos puntos, o sea, en los puntos donde hay mayor velocidad orbital, o sea, en el punto en mi órbita donde voy rápido, porque si recuerdan que las órbitas, bueno, entre más cerca voy, bueno, más rápido voy, entre más lejos voy, y así sucesivamente, digamos. Esto lo que intenta es que, como hacer eficiente esa trayectoria, prendiendo el motor solo en los puntos donde voy a conseguir mayor aceleración. Estas las transferencias de Human es una manera de modelar, digamos, el mecánica orbital. Existen un montón de transferencias más. Yo no voy a meterme un poco. Es importante que se... Pero bueno, hay otro concepto que en el diseño de cohetes tenemos que tener muy, pero muy presente. Lo más importante en cualquier cohete no es el impulso total, la eficiencia que se representa como impulso específico. No, no es nada de eso. Es la seguridad. Y creo que para representar seguridad no hay nada más mejor que ponerles por qué ocupamos seguridad. Y para eso les voy a poner este video. Okay, vamos a ver si me carga. Buenas, es que tengo una consulta. Ajá. Adelante. Es que en la anterior clase casi no estuve por razones personales y a mí me interesa mucho el área de la construcción de cohetes, de la infraestructura y la electrónica, ya que estoy estudiando ingeniería en sistemas. Me dijeron que tenía que hablar con usted o algo por el estilo, como hacer un formulario o no sé. Sí, bueno, ahí al final, bueno, le pasamos otra vez el formulario. Eso es bueno, ahora que se conecte Marlon, yo le digo pero Por acá ahora, estoy, sí. Ya se los envío otra vez aquí okay, al mismo chat. okay, Muchas gracias. okay. Vamos a ver si me deja poner el video. Que es, vamos a ver. Voy a toque a ver qué está pasando. Okay. Bueno, parece que tiene un problema cargando. Ok, si no, tendré que... Qué raro. Déjeme ver qué está pasando aquí. Qué extraño.
Voy a revisar un toque que es. Bueno, parece que tuve un problema ahí con el link del video, entonces. Lástima. Voy a tener que pasárselos ahí después. Disculpen ahí el inconveniente, pero. Ok, pero bueno, los videos lo que trataban de ilustrar es que lo fundamental en cohetería es la seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente es una actividad peligrosa. Más que TechSpace, pensando en el contexto universitario. O sea, su seguridad es nuestra principal prioridad en cualquier tipo de cohetería. O sea, estamos trabajando con aparatos presurizados que pueden explotar. O sea, hay todo, la seguridad es lo más importante. O sea, hay accidentes que han pasado. De hecho, hay un libro que se llama Ignition, que habla de la historia de la cohetería líquida. Y es increíble ver ahí como cada 2 páginas se muere una persona eh, en las etapas tempranas de la cohetería líquida. O sea, no solo los propelentes son tóxicos, o sea, con solo respirarlos muchos o sea, se pueden morir, sino que puede explotar. Entonces, para eso es fundamental la seguridad y ese es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y esa razón de seguridad nos lleva a que hay varias regulaciones y certificaciones que tenemos que nos dicen cómo tenemos que operar en lo que es cohetería. Especialmente esto de cara a público general. En Estados Unidos está la regulación que se llama la NFPA 1125, también está la 1127 y algunas otras que representan, bueno, que norman toda la actividad en cohetería. Básicamente, ¿qué es lo que tienen que saber de esto? Bueno, pueden buscar la 1125, pero esto básicamente que para motores después de cierto impulso total, que ya vamos a ver exactamente qué es, se requiere una certificación. O sea, se requiere ustedes pasar por unas pruebas que básicamente probar que ustedes pueden construir un cohete de manera segura y volarlo de manera segura. En Estados Unidos hay 2 asociaciones que se encargan más o menos de esto. Está Tripoli Rocketry Association y NAR. Acá en Costa Rica nosotros estamos trabajando para abrir un chapter de Tripoli. Yo en lo personal estoy certificado por Tripoli. Entonces probablemente haya gente ahí también que también ya está certificado, pero eso es importante que lo tengan en cuenta. Las regulaciones y las certificaciones, la seguridad es fundamental y debe ser lo que debe primar en toda actividad de cohetería. O sea, si un día tenemos mal tiempo, no lanzamos. Si no estamos seguros de que nuestro motor va a operar conforme a lo esperado o no lo hemos testeado, no lanzamos. La prioridad tiene que ser seguridad. Entonces, pasando este aspecto, vamos a, bueno, ¿qué conlleva un cohete? Un cohete lo podemos dividir pues en básicamente 3 subsistemas principales, como les decía, en la primera clase: propulsión, estructuras y aerodinámica, y el guidance and navigation o telemetría, que es control, navegación, etc. Esta imagen que está aquí representa la computadora del Buran, que si no lo conocen, bueno, es la contraparte del transportador espacial ruso. Solo voló una vez porque iba a ser un descalabro económico para Roscosmos. Okay. Entonces, eso es como lo que conlleva un cohete, pero realmente es más allá. Y este diagrama, bueno, representa, y esto todavía le falta mucho, pero representa como todos los componentes que pueden llevar un cohete. Desde el fuselaje, las fairings, que es como las tapas del payload, pues, mecanismos, combustible, oxidante, bombas, cámara de combustión, toberas, navegación y control, que es thrusters, computadoras, potencia, payload, comando and data handling, o sea, envío de datos y recepción de datos, comunicaciones, etcétera. Y también aquí yo agregaría una que es
la infraestructura que se ocupa para hacer todos estos sistemas son otros 100 pesos, pero es también parte de la cohetería al final de cuentas. Pero bueno, ¿cómo vemos esto en la práctica? Esto que está aquí es un cohete modelo. Básicamente es una simplificación de muchas cosas. La ventaja de la cohetería es que porque realmente podemos empezar sin complicarnos demasiado técnicamente, pero si queremos complicarnos, nos podemos complicar más que cualquier cosa. Por eso las bromas de que es rocket science, bueno, sí es cierto, pero a niveles básicos realmente no. O sea, esto es un cohete modelo que muchos niños, por ejemplo, en Estados Unidos, los lanzan con los kits de Estes, por ejemplo. Y bueno, este que está acá a la derecha es un diagrama del B2. Disculpe. Okay. Entonces ahí pueden ver como todas lo que conlleva funcionaba en alcohol y agua. Básicamente es como en oxígeno, alcohol y agua. Es lo que funcionaba el B2. También, bueno, eso es lo de aerodinámica y estructuras, que es básicamente, bueno, se analiza todo el fuselaje del cohete, el vuelo como la aerodinámica del cohete, pues la recuperación que está representada por paracaídas. Y bueno, esto lo van a ver más en la clase de aerodinámica y estructuras con Marlon, pero bueno, aquí lo importante que se llevan es, bueno, las fuerzas, que tenemos arrastre, tenemos lift, tenemos el empuje que va hacia allá, va en dirección del motor, digamos. Y bueno, tenemos una relación entre centros de presión y centro de gravedad, que van a ver que es lo que define mucho, especialmente a pequeñas escalas, la estabilidad del cohete, o en general, a gran escala también, pero a gran escala normalmente también se tienen sistemas activos que ayudan a corregir ciertas de esas cosas. Entonces, eso es como aerodinámica y estructuras. Luego, cuando venga Jairo, vamos a ver esto de aviónica, todo lo que lleva la computadora un cohete. Esta es la computadora el módulo de control del Saturno 5, uno de los que llevaba. Pero bueno, eso se verá en las siguientes clases. Lo que nos vamos a enfocar ahora es, pues, propulsión, que es, en lo personal, el área donde yo inicié. O sea, es cierto que con el tiempo me ha tocado transicionar a un rol más de Systems Engineering, pero es como, no estoy diciendo que las otras áreas no sean chivas, cada una es chiva, pero propulsión para mí es muy chiva en lo personal. Entonces, ¿qué es esto de propulsión? O sea, ¿qué entendemos por propulsión? Realmente propulsión es un concepto muy amplio. Puede ser de una turbina de un avión, turbojet, puede ser un thruster eléctrico, o sea, propulsión eléctrica, puede ser un motor nuclear convencional, no un motor de fusión. Es un motor de fisión, básicamente es reemplazar la combustión por un reactor nuclear. Ahorita hay mucho, la NASA ha vuelto a poner funding para investigar más motores nucleares. Bueno, está el motor que nosotros conocemos, que es el motor químico, y hay un ciclo combinado también, que esto es de una compañía que se llama Reaction Engines, tal vez lo pueden buscar ahí, pero básicamente combina un turbojet a Mach 5 con un motor de cohete. Y esto, la idea es alcanzar un mayor ISP, porque hasta, bueno, en vuelo atmosférico puedo volar como si fuera un turbojet, pero cuando ya llego a puntos donde la atmósfera no es suficiente, puedo pasar a lo que es básicamente un motor de cohete. Lo revolucionario de esto es que está hecho para operar a velocidades de Mach 5 y a esas velocidades el aire pues se calienta mucho, mucho más de lo que los materiales pueden soportar. Entonces ellos diseñaron un intercambiador de calor ahí todo loco, básicamente. Ahí lo pueden buscar en Reaction Engines, pero es todo innovador. De hecho, ahorita lo están usando también para reactores nucleares y todo, porque es un diseño muy innovador. Pero bueno, ¿cuál es la configuración general de un motor de cohete? Tenemos lo que es un combustible y un oxidante. Eso es lo fundamental. Nosotros estamos volando en un ambiente típicamente donde hay poco oxígeno o nulo oxígeno. Entonces tenemos que llevar nuestro propio oxidante, contrario a lo que pasaría en tierra, que si ustedes prenden un combustible, porque la atmósfera es más o menos 20% oxígeno, entonces puede combustar. Entonces básicamente lo fundamental es que tenemos un combustible y un oxidante, y estas son formas de almacenar energía.
esta energía, bueno, se combustiona y eso genera un gas, y lo que nosotros hacemos es acelerar el gas lo más posible para que nos genere lo que vamos a conocer como un momentum o el empuje. Entonces, bueno, eso es como funciona más o menos el motor de cohete. Hay diferentes tipos de propulsión. Nosotros nos vamos a enfocar, en la química más que todo, pero en propulsión química hay 3 tipos. Está el líquido, que lo representa la imagen que está ahí con oxidante y combustible. Luego la que está a la par, que es un motor sólido, que hablando de motores sólidos, normalmente si estuviéramos presencial les pasaría este motor, pero esto que está aquí es un motor sólido que probamos en TechSpace. Como ven, es muy sencillo, o sea, realmente, bueno, este no está cargado, evidentemente, pero, a ver si me dejo las manos muy... Sí. Básicamente tenemos un tapón, una cámara, que es el tubo que está aquí, y una tubera que está ahí. Este es un motor sólido que hicimos en TechSpace. Como lo dice ahí, es básicamente un casing, que es lo que les enseñé. Bueno, se le pone un ignitor y está el grano propelente con la tubera. Eso es un motor sólido. Y esto, que es un motor híbrido, que también lo estamos empezando a investigar, que es básicamente la combinación entre un líquido y un sólido, que es usar un oxidante líquido y un grano sólido. Entonces, como la combinación de los dos, básicamente con híbridos, el asunto es, bueno, se supone que no es tan complejo como un líquido y tenemos mejor performance o rendimiento que un sólido. El líquido es mejor en rendimiento, pero es 1000 veces más complejo que un sólido. Entonces, la idea de un híbrido es tratar de reducir esas cosas. ¿Por qué no se usan tanto híbridos? Primero, porque históricamente mucho del dinero de R&D se ha ido hacia líquidos o hacia sólidos. Sólidos porque llevan mucho más tiempo y líquidos porque son mucho más performance. Pero los híbridos últimamente, como por ejemplo Virgin Galactic, ellos usan un motor híbrido. Han encontrado varias ventajas. Primero, tienden a ser más seguros que un sólido y un líquido, porque, bueno, primero, eso es un concepto que hay que entender, pero básicamente no hay sobrepresiones en la cámara, o sea, el tubo que yo les enseñé ahorita, esto no podría explotar en un híbrido, básicamente porque mi presión, o sea, siempre se mantiene constante. Es muy raro que hayan picos de presión, puede suceder, pero o sea, si está bien diseñado, no deberían existir. En cambio, en sólidos, con solo una ruptura en el grano, ya se puede dar un cambio en la presión. Y bueno, los líquidos ni se diga, porque tienen tantos sistemas que cualquiera puede fallar. ¿Cuál es mejor? Yo no sé si cualquiera es mejor que otro. Cada uno tiene su aplicación y tiene sus ventajas y sus desventajas. También está la propulsión nuclear, que les dije ahora, que es básicamente cambiar la combustión por un reactor. La propulsión eléctrica, que, bueno, esto es un thruster eléctrico, pero ¿alguien me puede decir qué representa esa imagen de la izquierda? Así rápidamente, se puede desmutear y decirme qué es esa imagen de la izquierda. Se me parece al que usaban en Ad Astra. Sí, exacto. Es el Vasimir. Este es el Vasimir, modelo del Vasimir. Esto está en propulsión eléctrica. ¿Por qué entonces no usamos propulsión eléctrica en cohetes? Bueno, pues muy simple. El Vasimir es muy eficiente, pero genera muy poca fuerza. Igual, en propulsión eléctrica es muy difícil obtener lo que vamos a conocer mucho empuje, pero sí son sumamente eficientes. Eso que si nos remontamos a lo del Delta V, ustedes vieron que para salir a órbita ocupamos algo así como 9400 metros por segundo de Delta V, y eso en unos minutos. Esos motores no sirven para eso. Esos motores son para un pulso muy pequeño, pero constante a lo largo de todo el tiempo. Entonces, por eso es que son normalmente para uso espacial. Bueno, ese es el ciclo combinado que les hablaba, que de Reaction Engines. Ahí pueden ver cómo funciona, que tiene un precalentador, un enfriador, básicamente un intercambiador,
Y eso pasa, bueno, por un compresor. Al final ellos usan hidrógeno y helio para, bueno, el helio se usa para refrigerar el gas atmosférico que entra. Y el hidrógeno ya se usa como combustible, pues, entonces como combustible. Y bueno, cuando ya estén en órbita, prenden el oxígeno líquido, pues, cuando ya salen de vuelo atmosférico. Que esos son como los tipos de propulsión. Entonces, todo esto de propulsión matemáticamente, como se escribe, porque realmente lo que estamos aquí es para hacernos ingenieros e ingenieras de propulsión, de cohetes. Entonces, la mate y la física tienen que estar en algún lado. Bueno, esto empieza con momentum. A uno en el colegio le enseñan, y hasta en la U le enseñan, que fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, esa no fue la concepción de Newton. La concepción de Newton realmente fue esta idea de momentum. Que momentum es difícil de explicar, pero básicamente es una masa que está a una velocidad. Y el momentum es cómo medimos esa cantidad de movimiento. Básicamente se dice así, como una medición de la cantidad de movimiento. O sea, nosotros tenemos que tener una masa y una velocidad. En el caso de un cohete que estamos apuntando, poca masa, poquitísima masa, pero alta velocidad. Pero tampoco tan poca como para hacer propulsión eléctrica, por ejemplo, que son literalmente iones, lo que sale expedido de la tubera. Entonces, eso es momentum. Como a mí me gusta escribirlo, realmente, ¿qué es propulsión? Un sistema termoquímico, termonuclear, eléctrico o presurizado que imparte momentum a un vehículo u objeto a través de una eyección acelerada de partículas. Así es como a mí me gusta describir un motor de cohete. Bueno, esto ya lo vimos ahora, de la ecuación fundamental de empuje. Recordar que es la velocidad de escape, o sea, la velocidad a la que salen los gases, por el logaritmo de la masa inicial entre la masa final. Y ahora vamos a esto que he estado repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero no he explicado qué es el empuje. El empuje es como denominamos a la fuerza de reacción que sale de sacar ese gas a alta velocidad. ¿Cuál es su ecuación? Mi empuje es igual al flujo másico, que ya vamos a ver qué es, por la velocidad de escape, más este término aquí. ¿Qué significa este término? La presión en el escape es a la presión básicamente que sale mi gas, y la presión P sub 0 representa la presión atmosférica, sea donde esté. Si está a nivel del mar, bueno, esa es la presión atmosférica. Si está en el vacío, bueno, el vacío entonces se convierte en mi P0. Nosotros lo que buscamos realmente es, ya sea que estos dos elementos sean iguales o lo más cercanos a ser iguales posible, para ya sea, o sea, para no, o sea, lo que queremos evitar es que nuestra P0 sea mayor que la presión en el escape, básicamente. Eso es lo que queremos evitar, o al menos que sean iguales. Si estamos en vacío, normalmente lo que va a pasar es que nuestra presión de escape va a ser muchísimo mayor que la presión de atmosférica. Entonces, eso es bueno. Básicamente, ocupamos que P o sea 0 o P sea mayor. Eso ténganlo ahí, esta ecuación es la fundamental. O sea, apúntenlo en la cabeza. Aunque sea flujo másico por velocidad de escape. Bueno, ¿qué es flujo másico? Como su nombre lo dice, básicamente es la cantidad de masa que se mueve en el tiempo por un área determinada. O matemáticamente es una densidad por un volumen, por una velocidad y por un área. Eso es flujo másico. Nosotros, como vamos a ver, hacemos ciertas idealizaciones. Una de esas es que el flujo másico siempre es constante. Eso pasa en la realidad, tiende a pasar, sí. Se pueden dar casos en que no. Y bueno, ¿qué es esto de velocidad de escape que he estado hablando? Es, como decía, la velocidad a la que sale mi gas. Eso es todo. Por cierto, nosotros vamos a pasar de esto a que ustedes hoy diseñen su primera tubera. Entonces ahora vamos a ver eso. Okay. Bueno, ¿qué es esto de impulso total? Impulso total es básicamente mi empuje por tiempo. Básicamente el área bajo la curva
o a la integral de mi empuje, de la curva de empuje en el tiempo. Esto que nos dice, nos da como una idea de cuánta energía total, digamos, tiene, es una forma de medir la energía total tiene nuestro motor. Entonces, esto que está aquí es un cuadro que es muy importante que lo sepan, es la clasificación de motores sólidos acorde a impulso total. Esto es importante porque también se usa mucho a la hora de las regulaciones. Si ustedes no tienen certificación, ustedes pueden lanzar más o menos hasta un G. Ustedes no pueden pasar de ahí. Si tienen certificación, nivel 1, bueno, pueden lanzar hasta más o menos un I. Si tienen nivel 2, bueno, pueden lanzar JK hasta L. Bueno, con nivel 3 ya les permite hasta ahí. Tener un Q, yo nunca lo he visto. He visto O's, pero nunca he visto un P o un Q. Eso ya es muy gran escala. Pero bueno, ese es el impulso total, fuerza por tiempo. Pero resulta que, como les decía que son medidas de energía, hay una relación entre impulso total y delta V. Delta V, ustedes pueden sacar un estimado que les diga cuánta energía necesitan para llegar a cierta altura. Aunque sea un estimado muy por encima, porque hay muchas variables que hay que considerar. Pero uno puede hacer un estimado muy a grosso modo y deducir que eso es más o menos equivalente al impulso total entre la masa final del cohete. ¿Qué sería la masa final? Bueno, el cohete muerto, el peso muerto que llamaríamos, o sea, los sistemas que tengo que llevar sí o sí, y el payload de mi cliente, digamos, el satélite, los astronautas con la nave espacial, lo que sea. Entonces, esta igualdad, equivalencia, tienen que tenerla en cuenta. Esto es que delta U es más o menos equivalente al impulso total entre la masa final. ¿Por qué? Porque con mi impulso total yo puedo sacar mi tiempo de quemado, como si vieran, y mi empuje. O sea, yo puedo saber o sea, yo voy a saber cuál es mi masa inicial, más o menos, cuánto peso ocupo llevar, y eso me va a decir cuánto empuje voy a necesitar, y con eso puedo decir por cuánto tiempo ocupo hacer que mi cohete o que mi motor opere. El impulso específico, esto es una medida de eficiencia, o sea, qué tan eficiente es mi motor, y se representa por varias formas. La velocidad de escape entre mi gravedad en la que estoy o mi empuje entre mi flujo másico por gravedad, que es términos de lo mismo, alternativos de lo mismo. Esto nosotros siempre lo estamos usando, pero para comparaciones y para analizar si un sistema es más eficiente que otro. Pero hay un catch que va adaptado a lo que es el Casimir. Un alto impulso específico no implica necesariamente un alto empuje. Para que vean, el Casimir estaría más o menos por aquí. ¿Ustedes saben cuánto es un thrust de 10 newtons? Eso no es nada. Divídanlo entre 9.81. No es nada. O sea, si acaso una moneda de 50 colones, una cosa así. Ese es el empuje que más o menos tiene el Casimir. Pero aquí están, vean las diferentes tecnologías. Porque yo soy del criterio que la nuclear va a ser el siguiente paso, pues. Porque vean, que tenemos una ISP entre 800 y 1000, pero podemos alcanzar empujes muchísimo más altos todavía. Y bueno, la química, que es la que más se usa actualmente, tiene un impulso específico entre 200 y 400, todavía no puede ir más abajo, incluso. Y bueno, un empuje que sí es bastante alto. Bueno, hasta ahora, esos son como conceptos básicos de propulsión, lenguaje jerga popular, que podríamos decir. Lenguaje técnico que tienen que conocer. Ok, entonces, ¿ahora qué vamos? Ya vamos a empezar a analizar sistemas propulsivos. Ya vamos a empezar a adentrarnos a ese mundo de diseñar toberas, ¿qué tenemos que conocer para empezar a diseñar todas estas cosas? Entonces, análisis de sistemas propulsivos. Como siempre, nosotros partimos de un modelo ideal, un modelo simplificado. Esta imagen, si leen Sutton, que es uno de los libros recomendados, o en general, casi que siempre que uno está viendo propulsión, lo primero que aparece es esto. ¿Esto qué es? Bueno, es una representación de un motor de cohete, cualquiera, no importa cuál tecnología sea. ¿Qué importa de aquí? Vean
Vean estas flechas, estos vectores, ¿qué es lo que representan? Bueno, esto representa la presión interna y la presión. En general, las flechas o los vectores lo que representan son las presiones. Vean que en mi recámara, mi presión es muchísima más grande que mi presión atmosférica. Luego pasamos a algo que vamos a conocer como garganta o throat. Y en ese punto vemos que ya las presiones empiezan a equilibrar un poquito, hasta que en el escape, lo que vamos a llamar el escape o el resto de la tobera, todo este conjunto es una tobera, esto es el escape y esto es la garganta. Entonces, entonces, lo que pasa ahí en el escape es que esas presiones empiezan a igualar de tal forma que cuando mi fluido salga a la misma presión a la que está mi atmósfera, o cercano a, o mayor a, todo eso es positivo. Vamos a ver, ahorita vamos a ver eso. Entonces, en propulsión, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente, analizar qué sucede en cada uno de estos puntos en el tiempo. Analizamos qué pasa en la recámara, analizamos qué pasa en la garganta y analizamos qué pasa en nuestro escape. ¿A partir de qué? Densidades, velocidades y flujos básicos y temperaturas. ¿Qué nos llevan a qué? Nos llevan a áreas, que es lo que ocupamos para diseñar de manera práctica. Entonces, este es el modelo del cohete ideal. Otras cosas que tienen que saber, bueno, esto es la recámara. La tobera, toda esta región, tiene una sección convergente, que es, como su nombre lo dice, donde los gases van convergiendo, se va estrechando. Y tenemos una región divergente, donde los gases se van expandiendo otra vez. Entonces, ese es como el modelo del cohete ideal. Pero como les decía, esto es una materia tan compleja que realmente tenemos que hacer muchas idealizaciones. ¿Qué significan idealizaciones? Hacer simplificaciones para hacernos la vida más fácil. Hay cosas de estas que son más probables que ocurran, hay otras que del todo no ocurren. O sea, que no ocurren lo suficiente. Entonces, lo que hacemos después es hacer eficiencias o básicamente factores de seguridad, valores correctivos o añadir porcentajes básicamente para amortiguar un poco esa incertidumbre. ¿Cuál es la primera idealización? Es que la combustión que sucede dentro de un motor es completa y estequiométrica. O sea, que sucede justo como mi ecuación química dice que sucede. Por ejemplo, en motores sólidos, otra vez, especialmente con el propelente que estábamos utilizando para que es candy, azúcar y nitrato de potasio, básicamente. Este tiene un problema de que hemos notado diferencias de eficiencia y eso es mucho porque creemos que no hay una suficiente combustión completa dentro de la recámara de combustión. Entonces, ahí ven como un ejemplo. Pero nosotros en diseño asumimos que es completa y estequiométrica. La otra es, si llevaron química o están llevando química, es que los gases son considerados ideales o perfectos. ¿Qué significa? Que básicamente, bueno, que la densidad no cambia. Hay una relación directa entre temperatura, densidad y presión. O sea, lo que queremos ahí es que la composición de los gases no cambia y que esta ecuación sigue siendo válida, la ecuación de química 1 y 2. Lo otro, asumimos que en el tubo, a la hora del fluido o en la misma tobera, no hay fricción, o sea, no hay fricciones, no hay protuberancias o cosas que puedan ralentizar el fluido. O sea, o sea, la caída de presión la podemos asumir como constante, digamos. Otra es que los procesos internos son adiabáticos o isoentrópicos. ¿Qué significa adiabáticos? Que básicamente ningún calor entra o sale del sistema. O sea, mi sistema trabaja a temperatura constante. Esto es, bueno, tema de termodinámica. Entonces, como les decía, ahí me estoy adelantando como si alguien apenas va por mate general, no se asuste, podemos ir aprendiendo, pero sí es un montón de materia que hay que hacer para llegar hasta aquí. La ventaja es que, como les decía, para diseñar es bueno el conocimiento, sí, pero de la forma en que lo vamos a ver no debería ser tan pesado. Bueno, eso es que todos los procesos, o sea, no se escapa calor al ambiente, básicamente.
todo ocurre en un estado estable, o sea que no hay lo que llamamos transitivos, o sea, cuando uno tiene la operación de un motor, o sea, realmente un motor es una máquina a presión, lo que ocupamos es presión. Nosotros asumimos que no hay transitivos, o sea que desde el inicio, desde que se prende mi motor hasta que finaliza mi motor, es siempre una presión constante. En la realidad, no. En la realidad hay que asumir, hay que analizar los transitivos y es un dolor. Entonces, es analizar qué pasa en el periodo entre que el motor alcanza mi presión de operación a la que yo diseñé. Realmente uno diseña un motor en torno a presión. Entonces, esa es una idealización. Todo ocurre en un estado estable. Luego, en la tobera, asumimos eso que les digo, bueno, que toda la expansión es uniforme, o sea que todas estas líneas que ven aquí representan líneas de fluido, del gas, todas esas son uniformes a lo largo de toda la cross-sección de la tobera. Otra cosa que asumimos es que el fluido no rota dentro de la cámara de combustión y que se puede analizar en una sola dimensión. Esto es otra vez para simplificarnos muchísimo la vida. Esto va atado a lo del flujo que vimos de gases ideales, pero se deriva que entonces mi velocidad, densidad y presión es uniforme axialmente en mi escape. O sea, y bueno, evidentemente en las compresiones, o sea, va a haber un cambio de velocidad. Realmente ese es el fin de las compresiones. De la garganta ese es el fin, hacer una estrechez para aumentar mi velocidad del fluido. Básicamente estoy cambiando energía de temperatura y presión por velocidad. Okay. Siempre también existe equilibrio químico en el proceso, o sea que todas las reacciones no tienen un cambio en cantidades, o sea que si tengo, qué sé yo, por un lado nitrato de potasio y azúcar, y el otro me genera CO2 y, qué sé yo, H2O, más o menos así. Entonces, las cantidades de esos dos, digamos, de esa reacción, siempre va a ser igual en todo momento hasta que finalice la operación. Esto, bueno, depende, pero, o sea, depende. Son idealizaciones, como digo. Okay, bueno, esas son como las idealizaciones de la cohetería, las bases que tenemos que asumir para simplificarnos la vida. Entonces ahora vamos a ver lo que son relaciones termodinámicas y para eso lo primero es procesos termodinámicos. Si alguna vez llevan termofluidos o termodinámica o física 3, van a ver 4 procesos que describen un proceso, que describen la termodinámica de una operación, llamémoslo así. Uno es el isobárico, que como dice aquí, la presión es constante. El isovolumetric, que es volumen constante. O creo que le llaman también isocórico. Creo. El volumen es constante. Entonces, luego el isotérmico, que como su nombre lo dice, la temperatura es constante. Y el adiabático, que bueno, no hay salidas de calor en el sistema, digamos, pero ni mi volumen, ni mi volumen no es constante, pues. Entonces se asume que el trabajo realmente, bueno, es un concepto ahí, pero que el trabajo es menos la energía, menos el cambio de energía interna. Entonces aquí pueden ver bueno, todas las interpretaciones de estos procesos. Esta es otra idea importante, que es la expansión térmica. Si yo le aumento la temperatura a un gas, un líquido, un fluido, este va a tender a expandirse. Y esta imagen lo representa. Básicamente lo que estoy haciendo es metiéndole energía al sistema. Entonces él va cada vez más a ocupar un volumen más grande y las partículas cada vez van a tener más y más energía cinética. Flujo isentrópico. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que mi entropía
que por así decirlo es como un resumen de esto que vimos de todas las propiedades termodinámicas, que todo esto se mantiene constante a lo largo del proceso. O sea, lo que queremos asumir es que todo ese proceso es isentrópico, o sea, toda la entropía se mantiene constante. Luego hay otro concepto importante que es entalpía, que es una medida, por así decirlo, de hecho aquí lo dice, que es la energía interna, o sea, la energía de las moléculas que tengo adentro, más la presión y por el volumen. O sea, es una medida de cuánta energía tiene mi fluido dada por la presión y por la parte térmica, podríamos decir. Otro concepto es flujo estrangulado, y esto es importante. Para que funcione una tobera, en general, nosotros ocupamos una tobera de cohete en particular, o lo que vamos a conocer como tobera de Laval. Ocupamos siempre que se dé un flujo estrangulado. ¿Qué significa? Que siempre, el sentido práctico es que siempre mi garganta, siempre, mi número Mach, que es básicamente una relación entre la velocidad del sonido y la velocidad del fluido, siempre en mi garganta va a ser 1. Si en mi garganta no es 1, bueno, es un problema grande. Básicamente no voy a tener una ineficiencia, porque para explicarlo así, básicamente, si mi fluido no alcanza Mach 1, la expansión, o sea, el escape, en vez de terminar de acelerar el gas, lo va a desacelerar. Que eso es, en condiciones subsónicas, las expansiones reducen la velocidad del gas, pero en condiciones supersónicas aumentan la velocidad del gas. Entonces, por eso lo que dice el número Mach es eso. Literalmente estamos alcanzando velocidades supersónicas. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ustedes van a llegar después de la clase de sólidos y para el proyecto van a tener que medir, o sea, con las ecuaciones, sacar cuál es la velocidad que ustedes tienen aquí y sacar esa relación para sacar el número Mach. Entonces, eso es lo que dice flujo estrangulado, que siempre en algún punto alcanza velocidades supersónicas. Otro punto importante de la velocidad del sonido, la velocidad del sonido no es igual en toda la atmósfera. Realmente depende, bueno, de mucho de las densidades en las que ustedes están, o bueno, esta ecuación que representa la velocidad del sonido local. Depende mucho del estado de la atmósfera, la velocidad que ustedes lleven, la temperatura, la velocidad del fluido, pues, la temperatura, etc. Entonces, de aquí bueno, hay otra forma de representar esto que lo van a ver después, pero bueno, de hecho está aquí, que es gamma por la constante universal de los gases por la temperatura, la raíz de eso. Esto representa mi velocidad sónica local. Digo esto porque mucha gente se confunde y piensa que la velocidad del sonido es idéntica en todas partes, y entonces cuando hacen el diseño del motor, bueno, están usando la velocidad del sonido que les aparece en Google, y eso no es así. La velocidad del sonido depende del medio. El número Mach, como les decía, es la relación entre la velocidad del sonido y la velocidad del fluido, básicamente. La velocidad del sonido se representa con una A, la velocidad local, y la velocidad del fluido se representa con una V. Eso es el número Mach. Ok. Habiendo entendido este concepto... ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Sorry, es que no tengo la opción del chat, entonces... Entonces, digamos, en el caso del diseño de eso de que en la garganta, la idea es como que uno tenga la velocidad del sonido, digamos, donde un cohete va subiendo, que supongo que la velocidad del sonido va a ir cambiando conforme se vuelva más delgada la atmósfera. ¿Ese valor de M también se debe ir ajustando o digamos, lo que importa es el M cuando inicia? Ok, a lo interno del motor, por la presión a la que operan, digamos, no influye o no influye tanto
O sea, a nivel interno de la tobera, pues, o sea, no se tiene que tomar en cuenta. Eso se tiene que tomar en cuenta si en el diseño del escape, en el punto donde los gases ya se expanden. Digamos, ahí sí tenemos que tomar en cuenta ese cambio en la atmósfera a la hora de diseñar el escape. Pero a lo interno no, a lo interno se desprecia. Ok, entonces, digamos, en la garganta, eso es como para un valor inicial de velocidad supersónica, digamos, o con cuál valor se ajusta, Ok, digamos. la velocidad supersónica no es la de la atmósfera, por así decirlo, es la del gas interno del motor. Ese es mi medio, digamos. Ah, ok, entendido. Ok. Ok, bueno, vamos a esto de toberas, habiendo entendido eso. Ok, como les decía, bueno, en el modelo del cohete ideal, que nosotros analizamos los puntos, que es la recámara, sea como sea que se generen ahí los gases, puede ser un líquido, puede ser un híbrido, puede ser un sólido, no me importa, lo que sea. Va a ser hasta un motor nuclear, lo mismo. Entonces, nosotros analizamos esos puntos, bueno, y realmente lo que les decía, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Lo que queremos es convertir esa energía térmica y de presión que se genera en la recámara, que es un espacio hermético, sellado, y convertir eso en velocidad. Porque si recuerdan la ecuación de empuje, ¿qué es? Bueno, básicamente es, asumiendo que el término de diferencia de presiones es cero, es básicamente flujo másico por velocidad de escape. Entonces, lo que queremos es impartir de velocidad a ese fluido, porque la masa, pues, la masa no va a cambiar, el gas no va a cambiar, técnicamente. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en la sección convergente, estamos en velocidades subsónicas, como les decía ahora, en la garganta alcanzamos Mach 1, y en la sección divergente, bueno, ya ahí superamos el número Mach y llevamos el fluido a la presión atmosférica. Esa es la idea de la tobera. Ahora, en base a la pregunta anterior que teníamos, normalmente un cohete evidentemente va a volar 100, 200, 300, 400 kilómetros, normalmente en etapas, la primera etapa alcanza hasta los 100 kilómetros. Ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿a qué presión lo diseño? O sea, ¿a qué presión se diseña? Ya que lo que quiero evitar es vamos a ver como una sobreexpansión. O sea, lo que no queremos es que nuestra presión atmosférica sea mayor que la presión a la que está saliendo el gas. Entonces, normalmente lo que se hace es se toma un promedio de, de, de todas las presiones que va a encontrar, las presiones atmosféricas que va a encontrar el motor, y se toma el promedio de eso más o menos, y esa es como la presión de referencia que yo uso para diseñar motores pues, de primera etapa. En segunda etapa se optimiza normalmente para vacío, porque ya pasé la atmósfera, entonces ya ahí puedo diseñar hacia vacío. Vamos a ver que hay otro tipo de tobera que trata de compensar eso. Pero ya vamos a ver eso. Pero bueno, estas toberas que he estado hablando yo se les conoce como tobera de Laval. Que recuerden, sección convergente, garganta y sección divergente. Esa es una tobera de Laval. Y aquí, como pueden ver el comportamiento, este es el comportamiento de la velocidad que pasa viene de la recámara, viene más despacio el fluido. Vean el intercambio de temperaturas y presiones que sucede en el punto de la garganta. Hasta que llega un punto en que, bueno, ya mis temperaturas y presiones son atmosféricas o más bajas y mi velocidad es más alta. Eso es el concepto de la tobera de Laval. Esto que está aquí es una misma representación de lo mismo, son las líneas de fluido de lo que pasa en una tobera alrededor del eje. Esta es la presión y esta es la distancia. Pueden ver cómo. Pero bueno, les decía que hay varios tipos de toberas, no es la única. ¿Cuáles las más utilizadas? La cónica, que hablando de tipos de toberas, esto que está aquí, tal vez lo ven bien. Esto es la tobera que va a ser para Miravalles, bueno, impresa
Este es un prototipo, esto no se puede operar, evidentemente, pero es, o sea, ilustrativo. Esta es la tobera de Miravalles, esto es una tobera cónica. Ahí lo pueden ver. Esto es una tobera cónica. ¿Qué ventajas tiene esta tobera cónica? Bueno, son fáciles de manufacturar. Si uno no tiene un torno CNC, estos ángulos son realmente prácticos de manufacturar. Esa es como la principal ventaja. A nivel de fluidos, ¿qué problemas tiene? Bueno, ustedes lo pueden ver en la imagen de ahí. Eso que está aquí, esas partes blancas, me están indicando que hay, o sea, digo, una sobreexpansión del fluido, o sea, que no está alcanzando la presión atmosférica real. Esta, que es la campana, es la más utilizada a nivel práctico. ¿Y qué es lo que tiene? A una cierta presión, esta sí expande el fluido correctamente, o al menos lo subexpande, sigue siendo bueno, según vimos que ya vamos a ver eso de hecho aquí. Ven, esto es como lo de sobreexpansión y subexpansión. Y mucho está por este término que está aquí. Ahí pueden ver, bueno, está subexpandida. Sí, mi presión, mi PE, es mayor que mi pre atmosférico. Si están igual, bueno, entonces este término se hace cero. Si está sobreexpandida, entonces ahí vemos que ya se empieza a notar que hay pérdidas por así decirlo, pérdidas en el flujo del cohete, digamos, el flujo del motor, del escape. Y ahí pueden ver esto, que nosotros buscamos, como les decía, ambiente o subexpandido. Y eso, ¿cómo se controla? Bueno, diseñando la tobera, el escape alrededor de esa presión, como vamos a ver ahorita. Pero les decía que hay un tipo de tobera que trata de corregir estas cosas. Bueno, este es el famoso Aerospike. Todo el mundo habla del Aerospike. Hay un video de Everyday Astronaut hablando de lo que es el Aerospike en detalle. Si quieren lo pueden ver. Lo recomiendo, ese canal también. Pero a grandes rasgos, ¿qué significa? Bueno, esto es una tobera inversa. Por así decirlo, en vez de expandir mi fluido a la presión ambiental, yo traigo para ponerlo así, mi fluido a la presión a la que yo estoy operando. O sea, juego con ese cambio de presiones. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que mi tobera autoajusta los ángulos de expansión, digamos. Ajusta el ángulo que debería tener mi campana automáticamente si fuera una campana. Haciendo como con el fluido del aire. El mismo ajusta cuál debe ser los ángulos del fluido o las velocidades pues, del fluido. Las densidades y todo eso. Eso es un Aerospike. Les recomiendo que si quieren profundizar más con eso, vean el video de Everyday Astronaut. Pero, ¿qué tienen que saber de eso? Bueno, ¿por qué no se usan? Varias cosas. El Aerospike es útil para el SSTO, o sea, Single Stage Orbit, o sea, un cohete a órbita. Eso ya sabemos de que es realmente impráctico porque creo que esto lo van a ver más en fuselajes, pero básicamente estoy cargando peso muerto de más. O sea, si ustedes tienen una sola etapa, o sea, todos los tanques vacíos que tenía, los espacios en el tanque vacío que tenía, que fui gastando para alcanzar, qué sé yo, 100K, tendría que cargar eso para alcanzar órbita. Entonces, es muy ineficiente. El Aerospike también tiene, a pesar de que tiene una gran eficiencia en ISP, es marginal en comparación a esa pérdida que ustedes tendrían por llevar ese peso extra. Y segundo, el Aerospike, suponiendo que usemos un 2 etapas, o sea, varias etapas, es un dolor de refrigerar. O sea, es un dolor. Entonces, también el R&D, aquí hay una cuestión de R&D. Si tenemos una tobera que sirve y está cumpliendo su función, y no hay una necesidad imperante, o sea, el margen de eficiencia que se gana es muy poco. Entonces, realmente las empresas no le han puesto mucho R&D a desarrollar Aerospikes. Entonces, pero es
de una tobera interesante de analizar. También, para añadir ahí, tiene es muy difícil de manufacturar. O sea, ustedes ven esos ángulos, es un dolor de manufacturar. Ok, bueno, ese es el RSpec. Bueno, hay varias ecuaciones que usamos para analizar rendimiento. Esto lo pueden ver más en el libro de Introduction to Rocket Science and Engineering, pero bueno, está el ISP que les había dicho que es como la primordial de eficiencia. Luego, por la forma en que se desarrolló el programa espacial soviético y estadounidense, ellos empezaron a trabajar con una alternativa que sigue siendo una medida de eficiencia, que es la C característica, o C estrella, que es básicamente C-star, que es lo que me dice es una medida de eficiencia similar al impulso específico. Aquí las estrellas representan característica, básicamente, longitud, esto sería la longitud característica. Esto nos importa ahorita, realmente no. Importa en líquidos, sí. Se importa más hacia líquidos. Porque ustedes tienen en líquidos, contrario a un sólido, que el sólido, van a ver ustedes que el tamaño de la recámara casi que lo define el tamaño del grano que ustedes tengan. En líquidos sí ocupamos un espacio mínimo para que haya una combustión completa de los gases, del oxidante y del combustible. Entonces, esto es una forma de calcular, digamos, la longitud característica o sea, qué tamaño tiene que tener esa tobera. Aquí lo pueden ver mejor. Esto es un diagrama de la tobera. Bueno, aquí ellos mencionan longitud característica porque están asumiendo que también puede usarse para líquidos. Pero, o sea, uno calcula qué tamaño tiene que ser esa recámara para alcanzar una buena mezcla en líquidos. En híbridos no hay una longitud característica per se, pero sí hay como una thumb rule que diríamos en inglés, que es, o sea, regla del dedillo, que nos dice más o menos que tenemos que dejarle un espacio después del grano para ayudar a la combustión del oxidante y el combustible, que están en dos fases diferentes, dos estados diferentes. Entonces, bueno, esto es como... entonces, ahora sí, bueno, ¿qué ocupamos para diseñar una tobera? No vamos a... Para esta clase, vamos a asumir que no hay... que hay de aquí en la cámara de combustión, no hay nada. O sea, que aquí para allá, del punto donde está la recámara, eso lo vamos a ignorar. Vamos a analizar desde donde empieza la zona convergente, la garganta, hasta el escape. ¿Y qué ocupamos calcular? ¿Qué ocupamos encontrar? Bueno, ocupamos encontrar un área que representa el área de la garganta, el ángulo que tiene que tener esta convergencia, igual el ángulo que tiene que tener esa divergencia, así como el tamaño que tiene que haber desde la garganta hasta el escape para asegurar una correcta expansión. El LCN que viene aquí, o es el tamaño en la garganta, pues eso es muchas veces es mucho thumb rule, o sea, realmente es mucho así, experiencia práctica, especialmente a nivel de motores que nosotros hacemos, es mucho experiencia práctica. Y eso es algo importante agregar a todo, que la cohetería es una rama muy experimental, no es tan teórica. Mucho de lo que se ha hecho ha sido respuesta experimental, es meramente teórico. Entonces hay muchas reglas y equivalencias que se han sacado por experimentación. Pero bueno, con esas áreas ya es simplemente Pitágoras, porque son Pitágoras. Es área circular, entonces es simplemente un despeje ahí del área para sacar los radios. Y con eso, ya con radios, uno puede diseñar, ya tiene longitud, tiene radios y tiene y ángulos. Estos ángulos también son, como les decía, son thumb rules, o sea, son recomendados. En el caso de la cónica, en el caso de la tobera parabólica o la campana, la forma de calcular esto, sí, se usa una cosa que se llama las curvas de Bessel, las curvas de Bessel, que me ayudan a aproximar cuál parábola ocupo. No es una parábola real, es una variación de la parábola. Pero aquí no vamos a tocar mucho esas toberas parabólicas.
también se analizan con el método de características, y eso, digamos, se los voy a decir, sí, ustedes no van a ver método de características en ninguna clase, en un curso de U probablemente no lo van a ver nunca, digamos. O sea, si lo quieren estudiar, va a tener que ser por su cuenta o a nivel de maestría. Por lo menos no se ve al nivel que se ocupa para diseño de motores. Ok, esta presentación recuerden que yo la subo, pero bueno, esto es como el listado de ecuaciones. Siempre es bueno jugar con estas ecuaciones y ya les voy a enseñar, pero esto describe como todo lo que yo necesito para diseñar una tubería. Esto es la velocidad del escape, que este gamma es la específico del gas que está en combustión, igual que la temperatura es específica del gas que está en combustión. Este es el R, constante universal de gases, entre la masa molar del gas. Esto al final representa la constante específica del gas, el R específico del gas, pues, si han visto química. Este PE, como habíamos visto, es la presión en el escape, esta es la presión en la recámara, y ese gamma, que como decían, es específico al gas. Este epsilon, que está aquí, representa el coeficiente, o la relación de áreas de expansión. Entonces, es básicamente área del escape entre área de la garganta. Cuando tenemos una T es por throat. Entonces, AT es área de garganta. Bueno, con esto podemos calcular el área de garganta también. Como les decía, ahorita estamos despreciando cómo se genera ese flujo másico. En sólidos, que es la próxima clase, que la va a dar una integrante de sólidos que se llama Daniela Macís, ella les va a explicar cómo en sólidos se genera este flujo másico. Y bueno, estas son como ecuaciones, creo que es casi que todos son recombinaciones de los mismos términos para alcanzar diferentes cosas. Algo muy importante es, si ustedes no saben, no están seguros de una ecuación y esto les puede servir para la vida, siempre hagan un análisis dimensional, o sea, vean análisis de unidades también. Vean qué unidades tiene y qué unidades ocupan llegar, y ahí pueden más o menos fabricar una ecuación. Hay diferentes formas de calcular el flujo másico, pero esto es como una fórmula general, digamos, pero vean que dependen de PC, bueno, y depende del área. PC normalmente uno la define en diseño, pero el área es normalmente lo que usted quiere encontrar. Entonces, esta ecuación no nos sirve mucho, pero bueno, está ahí. Y está la de empuje, que está por aquí. Que recuerden, nosotros para efectos del curso vamos a asumir que este término es cero, o sea que nuestra presión en el escape es igual a la atmosférica. Entonces, este término es ese cero. Esta presentación, como dije, la van a tener por ahí. Esta es la longitud que les había enseñado, la longitud del escape, que me dice cuánta longitud necesito para alcanzar una correcta expansión. Eso es longitud, bueno, ellos calculan la longitud de convergencia, pero también mucho es Thumb Rule, como les decía. Y bueno, esto representa el área característica, que no lo vamos a ver porque no estamos viendo líquidos. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. Entonces voy a pasarme de software y les voy a enseñar. Ok, vamos a ver. El contenido. MATCAD. Ok. Deberían estar ahí viendo MATCAD. De una vez les voy a pasar un volado si están empezando ingeniería. Pueden conseguirse este programa ahí ahí se encuentra en el mundo del internet, para decirlo así. Pero ¿qué es qué es este software? Básicamente es una combinación de Word, Excel y sí, una combinación de Word, Excel y digamos que LaTeX si lo han usado porque permite comandos y demás. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, este es el ejemplo. Voy a hacerle, creo que este es un ejemplo, que el ejemplo que tenemos ahí son los mismos valores, bueno, tal vez cambie algunos por ahí, pero aquí ya estamos asumiendo que ya tenemos muchas cosas de la recámara, o sea, de la cámara de combustión. Y nos están dando esto que es un empuje, nos están dando los ángulos, nos están dando la razón de expansión de áreas, impulsos específicos,
presión, que es la presión de escape, que en este caso es igual a la presión atmosférica a nivel del mar. Y bueno, todos esos son realmente valores arbitrarios. Este ejemplo está también en el libro que les decía, que es entre comillas, el libro del curso. Pero bueno, ¿cómo calculamos esto? Bueno, en este caso, como tenemos el impulso específico, para calcular la velocidad de escape, podemos despejarla del impulso específico, por decirlo así. Si recuerdan la ecuación de delta V y toda esa relación con el impulso total y demás. Entonces, y la misma ecuación de impulso específico. Entonces ahí quisimos despejarla del... Ok, ya revisé que ocupa más zoom, demanda un toque. Ahí, ¿qué tal les parece? ¿Qué tal les parece ahí? Ok, entonces seguimos. Bueno, estas son las variables que les decía que estamos partiendo de. Entonces, ¿qué me piden calcular? Área de escape, radio de escape, área de garganta, longitud de tobera. O sea, todo lo que ocupo para diseñar mecánicamente, o por lo menos para iniciar a diseñar mecánicamente una tobera. Entonces, para calcular V, como nos dan el impulso específico, yo lo único que hago es que despejo la ecuación de impulso específico y lo multiplico por la gravedad, que es, bueno, 9.8 por el ISP, y esto ya me da una velocidad. Aquí yo hice, como este es un ejercicio del libro, digamos que encontré un error, por así decirlo, en ese libro. Estos dos valores no coinciden. Técnicamente, esta ecuación debería ser la correcta. Entonces, eso que me dice que probablemente haya un problema en el impulso específico de ese combustible, o sea, de esa combinación de oxidante y combustible que están usando, o un problema en el kilogramos por mol, o sea, la masa molar del gas. Todavía no he logrado determinar qué es porque no sé qué combustible están asumiendo. Entonces yo lo que hice fue, bueno, eso es para que sepan que en estas cosas pueden haber errores, pero como el libro utiliza más esta ecuación, yo dije, bueno, me voy a basar de los datos del libro específicamente. Entonces, utilizamos esta ecuación, que es velocidad de escape por gravedad por ISP. Y con eso obtenemos con eso obtenemos la velocidad de escape. Okay, una vez con la velocidad de escape ocupamos calcular el flujo másico. Como nos dan el empuje acá, podemos calcular, o sea, podemos dividir en velocidad de escape y eso nos obtiene el flujo másico, porque si recuerdan, en expansión ideal, o sea, despreciando ese P menos P sub 0, el flujo másico es simplemente, o sea, el empuje es simplemente flujo másico por velocidad de escape. Entonces, bueno, aquí es un despeje igual, esto me da más o menos el flujo másico. Como les digo, según esta ecuación, no estoy convencido de estos valores del M y el ISP, pero bueno, así estaba en el libro. Ok, una vez que tengo el flujo másico, bueno, ya puedo aplicar esas ecuaciones que vimos. Simplemente es aplicar la ecuación y encontrar mi área de escape. Ahí me dio 5.045 metros cuadrados. Este es un motor bien grande. Y también, bueno, hay un problema con esa relación de epsilon, que si recuerdan es la razón de áreas. Entonces, de la razón de áreas, despejando, puedo sacar el área de la garganta, que esta relación, o sea, este motor, bueno, según la presión que viene, o sea, tiene 20 megapascales de presión. Algo importante con esto, que se me iba de explicarles, es que nosotros intercambiamos muchas unidades. O sea, muchas veces ustedes van a tener presión en PSI y cosas así. Entonces, por eso un programita como este, MATCAD o lo que tengan es bueno porque les permite manejar las unidades. Y ese es siempre un problema a la hora de hacer estos ejercicios. Bueno, ahí les decía, despejando esa ecuación de epsilon, que me da la razón de áreas, se supone que ese es el área de la garganta. Una vez que tengo el área de la garganta, bueno, ya ahí es un simple despeje de radios. Y me da que, bueno, el radio del escape entonces es 1.267 metros y el radio de la garganta es 0.144.
y aplicando la ecuación saco que la longitud que tiene que tener mi escape, o sea, no solo tiene que tener un radio de 1.267, sino que tiene que tener un largo de 4.69 metros, básicamente. O sea, 4.7 metros. Con eso, digamos que ustedes básicamente calcularon la tobera. En el Excel, en archivos de Teams tienen esto en PDF si lo quieren ver después más detenidamente. Okay, entonces. Tengo una pregunta. Adelante. Digamos, en ese caso que hay dos velocidades ahí de escape, ¿verdad? Que usted no está seguro cuál de las dos podría ser. ¿Cuál sería, digamos, en términos de diseño, sería mejor tener una más baja o una más alta? Evidentemente buscamos la más alta posible. O sea, lo que queremos es que el gas, al final se relaciona a esta masa molar, sea lo más liviano posible, digamos. Entonces, Ok. Ok. ¿Más preguntas sobre esto? Ok, bueno. Parece que no. Entonces voy a dejar de compartir y regresemos a la presentación. Okay, vamos a ver. Una pregunta. Ajá. ¿Cuál ventaja era la que ofrecía ese software para hacer los cálculos y esto? Sí, no escuché muy bien. Ok, la ventaja que ofrece este software es, digamos que primero, solo tengo que meter las variables ahí y él mismo lleva tracking de todos los cálculos, todos los valores de las variables, como si fuera un script de Python, por ejemplo. Yo también puedo hacer scripts internamente, pero la principal ventaja en toda ingeniería es ese manejo de unidades. O sea, yo no me tengo que preocupar por qué unidad tengo, ya nada más la pongo ahí y él mismo saca la unidad. O sea, tenemos también otra ventaja, digamos que yo quiero hacer un cambio en el diseño, algo que me dio no me gustó, quiero bajar la temperatura. Yo nada más le doy enter y él mismo me ajusta todos los cálculos. Es como una... Sí, MatCat se llama, MatCat Prime. Muchas gracias. Sí, ok. Ok, entonces, bueno, voy a presentar esto otra vez. Ok. Ok, bueno, ahora, de hecho voy a pasarles esto en el chat ya casi, pero bueno, en base a lo que vimos hoy, ustedes van a tener una tarea que en parte es bueno, hacer esto, o sea, hacer este mismo ejemplo, pero con otros valores ahí. Y, bueno, preguntas de la parte de teoría, digamos. Está en este link, que ya casi lo mando al chat. También, si quieren profundizar, estos son los recomendados Rocket Propulsion Elements, que lo mencioné en la primera clase. Esta es la Biblia de la propulsión. Introduction to Rocket Science and Engineering, que es más o menos el libro del curso. Este es otro libro de propulsión, que es del profesor Pourpont y Joseph Cassidy, de NASA. Y si quieren profundizar más, igual les voy a pasar ahorita este link. Existe un curso bien largo, eso sí, esa es clase grabada, clases de 2 horas casi, 1 hora, 2 horas, todo un semestre, del MTEL, que es el Instituto de Madras, por ahí creo, de India, con el profesor Ramamurthy, que ese maestro es un crack explicando esto y explicando de dónde vienen todas esas ecuaciones. Esa es como bibliografía recomendada si quieren expandirse más. Y bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla y les paso los links. Ok. Vamos a ver. Voy a pasarlo por el chat. Ok.
ese es el link de la tarea 1 para ustedes. Y ya les voy a pasar este link de YouTube por si quieren profundizar un poco más y ahí a su tiempo también seguir ese curso. Ok, bueno. ¿Hay preguntas de cualquier tema de la presentación o algo así? La tarea se la tenemos que enviar en un lado o algo por el estilo. Ahí les envío en el chat, bueno, también ahí está el link, si no ahí está grabado. Es un Forms, simplemente ahí ustedes suben el archivo y suben lo que es o sea, completan las preguntas que vienen ahí. Perfecto. Okay. En términos de deadline, normalmente les damos como... Lo ideal para esta sería que lo hagan semana a semana, digamos, pero normalmente dejamos como espacios de tiempo de 15 días para que hagan las tareas. Entonces, sí, la clase está grabada por aquello. Ok, entonces, bueno, ese es que donde las subes, sí, las subimos, están en YouTube todas. También las del semestre pasado están en YouTube. Entonces, ahí pueden ver. Okay. ¿Cómo las busco? Está en el canal ya le paso el link, de TechSpacer. Vamos a ver. Ya casi lo paso. Que no me colapse la compu. Bueno, ya lo voy a pasar desde la tablet. Ok, ahí está el canal de TechSpace. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Ok. Disculpe, ¿qué es lo de la tarea? Perdón. La tarea es un form, ahí lo acabo de compartir. Ahora hago un post también en el canal de Teams, pero es un form. Si quieren, se las enseño. Yo voy a ver si me carga. Por ahí. Tengo Teams. Una pregunta. Adelante. La tarea es Eh, individual. lo que iba a preguntar era que es que en el formulario dice tarea 2, pero esa es la tarea 1, ¿verdad? ¿Será que déjame revisar porque puede ser que Sí, esa es la tarea 1. Debe ser un error en el nombre, pero es la tarea 1. Sí. Ahora lo cambio. Okay. Voy a compartirlos para que... Pero el form es el mismo, entonces... Esa es como la tarea que tienen que hacer, digamos. Ahí está lo que les decía, ahí están los valores. No se preocupen si algunas cosas no tienen mucho sentido. La idea es más que jueguen con las ecuaciones que otra cosa. Y bueno, eso es parte de la clase. Es sencilla, como ven, no deberían tomarles mucho tiempo. Okay. Entonces, más preguntas. Ok.
si no hay más preguntas, estamos por hoy. La próxima clase va a ser de propulsión sólida, por Daniela Macís. Yo personalmente no voy a estar porque tengo que estar con el otro grupo. Entonces, bueno, ahí nos vemos después. Y bueno, gracias por estar aquí y bueno, hagan la tarea. Okay. Entonces, sin más, estamos por hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.